En una pequeña isla bañada por la luz dorada del Egeo, Samos, nació hace 4000 años un postre tan humilde que jamás habría imaginado convertirse en un símbolo de la modernidad. Imagínalo: queso tierno, miel, trigo, una mezcla sencilla que, bajo el cielo griego, fue más que alimento. Fue energía, celebración y tradición. Lo sorprendente es que el pastel que muchos hoy relacionan con Nueva York no solo no nació allí, sino que su historia es mucho más larga, más profunda y mucho más fascinante de lo que parece. En este viaje vas a descubrir cómo aquel modesto pastel cruzó océanos, pasó por manos de atletas olímpicos, se transformó en banquetes romanos, sobrevivió siglos de cambios y finalmente encontró su versión moderna en América, donde un error culinario dio vida al cream cheese. Si te gusta la historia, la gastronomía o simplemente entender por qué un postre se convierte en ícono, quédate, porque este recorrido va a sorprenderte. Y antes de adentrarnos en esta travesía deliciosa, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas más historias como esta, relatos donde la comida revela secretos de civilizaciones enteras. Ahora sí, prepárate. Lo que creías saber del cheesecake está a punto de cambiar. ¿Sabías que los primeros cheesecakes se remontan a la isla de Samos, en Grecia, hacia el año 2000 a.C.? En ese pequeño fragmento de tierra rodeado por aguas tranquilas, los arqueólogos han encontrado moldes de queso que revelan mucho más que una técnica culinaria ancestral. Hablan de un estilo de vida, de una relación íntima entre el ser humano y los recursos que lo nutrían. Aquellos moldes, trabajados con paciencia y usados quizá por generaciones, pudieron haber dado forma a un pastel de queso mezclado con miel y trigo, sencillo, pero lleno de significado. Es fascinante pensar que un postre que hoy asociamos con vitrinas frías y cafeterías modernas nació entre piedras calientes, bajo un sol azul profundo, en una Grecia que aún despertaba a su propio esplendor. Y es que en aquella isla mediterránea, el queso no era solo un alimento cotidiano, era una celebración silenciosa de la tierra. El trigo simbolizaba fertilidad y continuidad, la miel representaba pureza y armonía, y juntos formaban un alimento capaz de reconfortar tanto como de energizar. Para los habitantes de Samos, un pastel así no era un lujo ocasional, sino un gesto cotidiano de gratitud hacia la naturaleza. En cada mezcla, en cada corte, se reconocía la mano invisible de la tierra que les daba sustento. Pero lo que realmente vuelve esta historia sorprendente es cómo ese humilde pastel trascendió su función original. No era un capricho ni un postre reservado para ocasiones especiales. De hecho, en los primeros Juegos Olímpicos, celebrados en el año 776 a.C., estos pequeños cheesecakes parecen haber sido servidos a los atletas como un alimento diseñado para impulsar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Queso, miel y trigo. 3 ingredientes simples pero cargados de simbolismo y fuerza. Antes de saltar a la arena, antes de correr, lanzar o luchar, los competidores recibían esta mezcla ancestral, como si cada bocado fuera una bendición previa al desafío. Es hermoso imaginar ese momento. Jóvenes atletas enfilados bajo el sol, con cuerpos preparados para la gloria, recibiendo un pedazo de ese pastel cargado de tradición. Era, en cierto modo, una forma de recordarles de dónde venían, quiénes eran y qué valores representaban. Esfuerzo, disciplina, conexión con la tierra y respeto por el alimento. Esa raíz profunda sigue vibrando hoy, incluso cuando el cheesecake se sirve en platos de porcelana en restaurantes sofisticados. Con el paso del tiempo, la historia del pastel de queso continuó ampliándose, como si viajara de boca en boca, de mesa en mesa. Hacia el año 230 después de Cristo, un escritor griego llamado Ateneo dejó registrada la primera receta reconocible de lo que hoy llamamos cheesecake. En su obra describe una mezcla que incluía queso, miel, trigo y posiblemente huevo. No era una receta compleja, pero sí lo suficientemente detallada como para que podamos imaginarla. Uno puede casi visualizar la escena. Ateneo sentado frente a pergaminos, quizá con el aroma del queso tibio alcanzando su mesa, describiendo un postre sencillo pero digno de ser recordado. Sus palabras, escritas en un tiempo donde el conocimiento era escaso y valioso, actúan como un puente directo hacia aquellas cocinas antiguas. Luego, llegó Roma. Cuando el imperio conquistó Grecia, no solo adoptó su mitología, filosofía o arte,
también incorporó buena parte de su gastronomía. El pastel de queso fue uno de esos tesoros culinarios que cruzaron fronteras sin que nadie lo detuviera. Los romanos, siempre prácticos pero también amantes de la sofisticación, adaptaron la receta. Añadieron huevos, introdujeron masa, lo hornearon con más estructura. Le dieron una forma más sólida, más romana, por así decirlo. Y al hacerlo, sin saberlo, prepararon a este postre para convertirse en un viajero incansable. Desde Roma se extendió por Europa, pasando por banquetes imperiales, celebraciones privadas y cocinas nobles. El cheesecake comenzó a caminar, literalmente, los caminos de la historia occidental. Cambió de ingredientes según la región, adoptó nuevas texturas, nuevos métodos, nuevas manos que lo amasaron y lo hornearon, pero siempre mantuvo esa esencia original, la unión de un producto lácteo con un toque de dulzura y un cereal que sostiene la mezcla. Dicen que cada hornada de aquel pastel griego llevaba el susurro del mar Egeo y la risa de los jóvenes atletas. No era solo un alimento, era un eco de la isla misma. El viento que pasaba entre los olivos parecía colarse en la mezcla. La luz diáfana del Mediterráneo quedaba atrapada entre el queso y la miel, como si ambos quisieran guardar un pedazo de cielo. Para los antiguos, esa combinación de queso, miel y trigo no surgía del azar. Se creía que esos tres ingredientes formaban una especie de tríada sagrada, del pasto al pan, de la vaca al banquete, del sol al cuerpo. Era una metáfora viva de la cadena natural que sostenía su mundo. Y así, cada bocado era un pequeño acto ceremonial, una manera de honrar la tierra, el esfuerzo de quienes la trabajaban y el sabor puro de lo elemental. Algunos relatos antiguos sugieren que, para los griegos, ofrecer un pastel de queso era también un gesto de afecto o de bienvenida. No era extravagancia, era un regalo que contenía lo más íntimo de la vida cotidiana. Por eso, cuando los romanos tomaron la receta y decidieron transformarla a su manera, lo hicieron con cierto respeto, pero también con el gusto que tenían por la sofisticación. Al añadir huevos, envolver la mezcla en masa y hornearla con más técnica, no solo modificaron el sabor, cambiaron la presencia del pastel, le dieron estructura, le dieron postura, le dieron un aire de elegancia que antes no tenía, como si le estuvieran poniendo un vestido nuevo para entrar en salones más refinados. Puedes imaginarlo así, un viajero antiguo que cruza fronteras y al llegar a un nuevo territorio, adapta su atuendo para mezclarse con la cultura local. Grecia le dio la luz y la esencia, Roma le dio la forma, la arquitectura culinaria. Y ahora me encantaría saber algo de ti. Después de conocer esta parte del viaje del cheesecake, ¿qué detalle te sorprendió más? ¿La energía sagrada con la que lo veían los griegos, la sofisticación romana o la transformación que vino después? Te leo en los comentarios, porque cada perspectiva añade una capa más a esta historia que seguimos descubriendo juntos. Y el viaje no terminó allí. Durante siglos, esa receta, ya vestida a la manera romana, viajó por Europa de la mano de comerciantes, de cocineros nobles, de familias que horneaban según recuerdos heredados. Cada región le añadía un toque distinto y cada paladar lo reinterpretaba. Pero el verdadero salto de magia, el momento en el que el cheesecake adoptó la textura y personalidad con las que hoy lo conocemos, ocurrió al otro lado del Atlántico. En el bullicio incipiente de Nueva York, en una ciudad que crecía hacia arriba y hacia afuera, un lechero llamado William Lawrence intentaba imitar un queso francés. Cometió un error brillante. Ese accidente dio lugar al cream cheese, un producto más cremoso, más estable, más suave, con un sabor que parecía hecho especialmente para convertirse en la base del pastel de queso moderno. Desde ese instante, el cheesecake entró a una nueva era. La receta que en Samos se hacía con miel y trigo y que en Roma adquirió masa y huevos, encontró en Nueva York una textura sedosa, casi aterciopelada, que transformó por completo la experiencia de comerlo. Las pastelerías lo adoptaron con entusiasmo, los restaurantes lo elevaron, los hogares lo hicieron suyo. Y así, ese postre que podrías ver hoy detrás de un cristal brillante, decorado con frutos rojos o chocolate, es en realidad un descendiente lejano y orgulloso de aquel molde antiguo de Samos. Cambió su entorno, cambió su forma, cambió su cultura, pero su alma permaneció. Se viste ahora de galleta, de cremas suaves, de técnicas modernas, y se sirve en la gran ciudad, donde cada bocado lleva, de manera secreta, la sombra de un origen humilde.
Pero eso no es todo. Porque mientras el cheesecake moderno se asentaba en Nueva York y encontraba su lugar entre vitrinas iluminadas y calles ruidosas, su historia seguía latiendo en la memoria silenciosa de la gastronomía. El pasado no se borró, simplemente se acomodó en las capas más sutiles del postre. Y si hacemos una pausa por un momento, podemos viajar de regreso a ese molde antiguo, simple, rústico, modelado quizá a mano, lleno de historia y de pequeños secretos que jamás quedaron escritos. Luego piensa en el cheesecake actual, con su crema suave, pulida, casi perfecta en su acabado. El contraste es hermoso, del barro cocido a la porcelana, de la sobriedad artesanal al esplendor moderno. Dos mundos que parecen opuestos, pero que en realidad se unen dentro de la misma receta. Ahora bien, imagina por un instante la receta original que Ateneo describió, escrita a mano con una caligrafía cuidadosa, encuadernada quizá en un estuche de madera dentro de una biblioteca antigua. Esa receta era más que instrucciones, era una semilla cultural, una idea que esperaba germinar en otras manos y en otros tiempos. No buscaba ser eterna, pero lo fue. Cada palabra que Ateneo dejó registrada abrió la posibilidad de que generaciones futuras reinterpretaran el sabor de su época. Y cuando los romanos llegaron, llevando consigo su imperio, sus tradiciones y su voracidad por absorber lo mejor de cada cultura conquistada, aquella semilla encontró un terreno inesperado. Los romanos transformaron la receta con la misma naturalidad con la que transformaban caminos, ciudades y costumbres. Agregaron huevos, envolvieron la mezcla en masa, la hornearon con métodos más refinados. Y de esa unión entre herencia griega e innovación romana nació un pastel más robusto, más viajero, capaz de cruzar territorios enteros sin perder su esencia. Ese pastel, fortalecido por siglos de adaptación, cruzó eventualmente el océano y llegó a América, donde la historia tomó un giro insospechado. Allí, una simple variación del queso, ese accidente afortunado del lechero William Lawrence, no solo alteró la textura del postre, sino que redefinió lo que sería el cheesecake para el mundo entero. La suavidad del cream cheese ofreció una base tan cremosa y versátil que la receta se reescribió de nuevo, esta vez en un continente joven, lleno de ciudades en crecimiento y culturas en fusión. Lo que había comenzado como una ofrenda en Samos se convertía ahora en un símbolo culinario de Nueva York. Y antes de continuar con esta historia, me gustaría saber tu perspectiva. ¿Cuál de estas transformaciones te parece la más sorprendente? ¿La semilla escrita por Ateneo, la intervención romana o la reinvención americana? Déjamelo en los comentarios. Leer lo que cada persona descubre en esta travesía siempre enriquece aún más el viaje. Así, el cheesecake que disfrutamos hoy es a la vez antiguo y moderno, humilde y lujoso, griego y americano. Es un puente que une civilizaciones que nunca se conocieron entre sí, pero que comparten, sin saberlo, una misma tradición. Une los banquetes de atletas bajo el sol del Egeo con las vitrinas brillantes de las cafeterías en Manhattan. Une manos que trabajaron con trigo y miel con chefs que hoy decoran con frutos rojos y coulis. Y si alzas tu tenedor esta noche, sin importar dónde estés, cada bocado lleva consigo 4000 años de historia, de viajes, de transformaciones y de dulzura acumulada. En esa dulce unión de queso, miel, trigo, crema y galleta, el cheesecake encuentra su voz. Cada capa es un eco de las manos que lo moldearon a lo largo de 4 milenios. Y en ese bocado encuentras tú también una pequeña chispa de lo eterno, la curiosidad humana, el viaje de las ideas, el gusto que une generaciones enteras. Porque al final, un postre no es solo sabor, es memoria, es historia, es emoción. Es la prueba de que incluso lo más sencillo puede cruzar continentes y sobrevivir a imperios completos. Piensa en todo lo que sucede cuando levantas un pequeño trozo de cheesecake. Estás sosteniendo la herencia de Samos, donde el queso y la miel eran una celebración de la tierra. Estás invocando la fuerza de los atletas olímpicos que lo comían antes de competir. Estás recordando a los romanos que lo hornearon en masa, lo transformaron y lo enviaron por caminos antiguos que aún hoy trazan mapas en nuestra mente. Y estás honrando ese salto de magia neoyorquino, donde un error culinario dio vida al cream cheese y terminó redefiniendo por completo la textura del postre moderno. Esa historia, tu historia, nuestra historia, se reúne en un plato que parece simple, pero que esconde siglos de viaje. Así que la próxima vez que saborees un cheesecake moderno, recuerda,
No estás comiendo solo un postre. Estás probando algo que nació bajo el sol de Grecia, viajó en manos romanas, se reinventó en Norteamérica y llegó hasta ti como una ola de textura y dulzura, como un puente entre mundos que jamás se tocaron físicamente, pero que hoy conviven en un mismo bocado. Que cada mordida celebre no solo el paladar, sino la asombrosa travesía del gusto humano. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia, la cultura y el sabor. Si disfrutaste esta exploración y quieres seguir descubriendo cómo los alimentos cuentan historias que a veces pasan desapercibidas, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos viajando juntos, plato a plato, idea a idea, revelando los secretos que la gastronomía ha guardado durante siglos. Y que tu próximo bocado de cheesecake sea más que un postre, sea un canto al pasado, al presente y al sabor compartido. Aquí termina esta historia, pero muchas más están por venir.